eh, juzga con mucha justicia. O sea, dice tú tienes esto bueno, esto bueno, esto bueno, pero si tú tienes algo malo, el Señor también te lo va a decir. Pero tengo esto contra ti. De todo eso que uno lee en Apocalipsis 2 y 3 solamente hay una iglesia que sale sin un solo pero, que es la iglesia de Esmirna. Una iglesia muy sufrida, con mucha dificultad, ¿verdad? Pero bueno, después vimos un poco de historia de la iglesia para referirnos precisamente a lo que es la visión histórica de la iglesia cristiana. Y quiero terminar como esa parte hablando un poquito sobre el movimiento pentecostal, ¿vale? Para que entendiendo el movimiento pentecostal tengamos una visión un poco más clara de lo que ha pasado con el cristianismo, ¿no? Que a veces no pareciera tan clara. Entonces hablamos de cómo el cristianismo no nace como una religión, sino más bien como una convicción, una relación con un Dios real y verdadero, sin cosas de hombres, sin mandamientos de hombres, sin ritualismos de hombres, sin cosas de demonios que también después entraron, sino que durante 3 siglos el cristianismo se mantiene en un estado muy puro, muy lindo. Luego entra en escena, como ya lo vimos, este hombre, eh, eh, ahora se me fue el nombre, del emperador romano, Constantino el Grande. Entonces entra Constantino el Grande en escena y ya la iglesia cristiana comienza a tomar tintes de religión, cada vez perdiendo más esa pureza del cristianismo para encaminarse a convertirse en la iglesia imperial en la que se convirtió. Y cuando ya entramos en el tiempo de la iglesia imperial, si usted se lee un poco de la historia, me gustaría mucho que usted se empapara un poco de eso. Que usted lea un poco sobre la historia de los papas y que lea un poco sobre la historia de la iglesia católica romana, sobre todo durante la Edad Media, para que usted se dé cuenta de las atrocidades de esta supuesta iglesia cristiana, porque es que cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el cristianismo es algo que tiene que ver con amor, con paz, con humildad, no tiene nada que ver con genocidios, no tiene nada que ver con persecuciones, ni muertes, ni guerras, y muchísimo menos tiene que ver con torturas, como sucedió durante el siglo XI en adelante cuando empiezan las inquisiciones. Y digo las inquisiciones porque fueron varias inquisiciones. Y la primera inquisición precisamente surge, por una parte, para perseguir a los judíos, que es una de las características más grandes históricamente hablando de la Iglesia Católica Romana, o un odio contra los judíos espantoso, mis hermanos. Pero como vuelvo y digo, quiero que lean todas estas cosas, no para criticar, no con el ánimo de criticar a nadie ni de cogerle rabia a nada, ¿no? Ya se los he dicho, pero es bueno conocer, es bueno entender porque el conocimiento y el entendimiento nos dan luz, una luz que nosotros necesitamos en la vida para comprender cuál es la verdad. Entonces usted se da cuenta, en medio de todo este catolicismo romano surge la primera Inquisición, primeramente para perseguir judíos, ¿verdad? Porque siempre les echaban la culpa de todo lo malo que sucedía en Europa, eran los judíos que habían matado a Cristo, decían ellos, y porque como no practican el cristianismo han traído maldiciones a nuestros pueblos. Y la otra razón por la que surge la primera Inquisición es para una purga interna de la Iglesia Católica Romana, porque los monasterios y los lugares de reclusión de los monjes y de las monjas se habían convertido en grandes burdeles en Europa. Eso también está en un libro eh, que alguna vez tuve la disposición de conocer. Entonces usted va y ve eso y entonces uno dice, pero ¿dónde está Cristo en medio de todo eso? ¿Verdad? Uno se pregunta. Finalmente, como ya les hablé, en el siglo XVI surge este hombre, Martín Lutero, que empezó siendo un monje católico, común y corriente, pero que al ir a la Universidad de Teología en Nuremberg, eh, entonces él se da cuenta de la realidad de las escrituras porque en esos días los abad y los curas como que andaban en los pueblos, en las abadías, no tenían acceso a la Biblia. Entonces él ya cuando se va a hacer sus estudios teológicos más avanzados, él tiene acceso a la Biblia. Y leyendo la Biblia, Martín Lutero se da cuenta de que la Iglesia Católica Romana está diciéndole al mundo entero un montón de mentiras con el fin de sacarles el dinero para poder hacer sus grandes monumentos, como en esos momentos era la gran Basílica de San Pedro, donde hoy el Papa se para hablar del supuesto cristianismo que él tiene, pero donde uno ve todas las contradicciones, como cada palabra que ese hombre dice contradice a Jesucristo, del cual él dice ser el vicario o el reemplazo. Entonces, mis hermanos, cuando vemos la historia
nos damos cuenta de que esta religión católica romana, pues de cristianismo no tiene nada. Y si seguimos avanzando en la historia, entonces se divide, viene el luteranismo, vienen los anabaptistas, vienen los puritanos, luego nos vamos para América, luego viene en el siglo XVIII algo que se denominó el Gran Despertar o el Gran Despertamiento, donde hubo figuras descollantes como un John Wesley allá en Inglaterra y otro llamado George Whitefield. Y en Norteamérica tenemos a otro hombre que se llamó, ahora se me fue el nombre, señor. Se me fue el nombre, después de pronto por WhatsApp se los doy, pero fue un hombre que se hizo famoso por un sermón en los que la gente sentía que el infierno... ¿Ah? Jonathan Edwards, perfecto. Jonathan Edwards, un hombre que a pesar de que fue un gran hombre de Dios, fue muy perseguido por los demás, porque les voy a explicar, cuando alguien con un corazón sincero se da cuenta de que la iglesia cristiana o el cristianismo lo han convertido en una religión con un montón de parámetros y de paradigmas mentirosos que no se apegan a la verdad. Y ese hombre de Dios surge lleno del Espíritu Santo y con la gloria de Dios. Normalmente la misma iglesia que dice ser cristiana termina persiguiendo. Ese fue el caso de Jonathan Edwards, un hombre muy ungido por Dios, pero muy perseguido también en Estados Unidos. Surgen entonces movimientos como el de los metodistas, presbiterianos y toda una serie de movimientos para finalmente llegar al siglo XX, exactamente en el año 1906, que es la fecha que se toma como referencia para el reinicio, yo pensaría, del movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque cuando ya usted ve la historia así de esa manera en macro, usted se da cuenta que tuvimos tres siglos de cristianismo verdadero, donde el Espíritu de Dios era el Señor de la iglesia, era el que gobernaba la iglesia. Luego de estos 3 siglos vemos un apoderamiento de los hombres de la iglesia cristiana. O sea, le dijeron al Espíritu Santo, quítate de aquí, lo fueron sacando y fueron estableciendo su propio gobierno. Tal y como Jesús habló de los viñadores malvados, ¿cierto? Que se apoderaron de la viña de Dios. Yo no sé si se acuerdan de esa parábola. Se apoderan de la viña de Dios y cuando Dios dice, voy a mandar a mi hijo a ver si de pronto de él tienen respeto, ¿sabe qué hicieron con él? Lo mataron. ¿Porque qué querían? La viña. Porque es que, hermano, la religión, cuando son los hombres los que se apoderan de la religión, cuando no es el Espíritu de Dios el que gobierna, la religión se convierte en un negocio. Y en un negocio pulpito, porque todo el mundo está ya llevando cosas y para la Edad Media tenemos indulgencias, las peregrinaciones a los supuestos lugares santos con las reliquias. Venga y mire la calavera de Juan el Bautista y eche una ofrenda acá y usted tendrá un ahorro de 100 años en el purgatorio. Imagínese, rebajar 100 años de purgatorio, una maravilla. Y entonces en eso se la pasó la Europa medieval, caminando por toda Europa, de reino en reino, de feudo en feudo, con las tales reliquias para obtener rebajas, hermano, en el purgatorio. Una cosa, hermano, desastrosa. Y entonces cuando usted se da cuenta de la historia, ¿sí? Se da cuenta que todo este relajo, que todo este desastre que se armó y cómo los hombres se apoderan del cristianismo, para convertirlo en una maquinaria sangrienta de tortura, de genocidio, y además de eso en un negocio espantoso, hermano, porque para aquellos que a veces dicen en algunas partes que los pastores cobran el diezmo, no, hermano. Los que cobraban el diezmo era la iglesia católica en la Edad Media por medio de los reyes y de los señores feudales que tenían el poder para cobrarlo a manera de impuesto. Y de esa manera desangraron Europa. Y cuando llegaron a América también tuvieron todo eso. Entonces, mis hermanos, cuando uno ve la historia así, se da cuenta que con Martín Lutero fue algo así como un giro en que los hombres dijeron, oiga, pero ¿dónde está el Dios de esta religión? Vamos a buscarlo otra vez. Entonces Martín Lutero empieza a tomar la decisión de apegarse a la escritura como la norma que rige al creyente. Niega al Papa, niega a Roma y dice, ya no más este imperio religioso, y dice ahora que sea Cristo el que gobierne. Ahora, cuando usted ve las 95 tesis de Martín Lutero, usted nota que muchas de las tesis todavía están apegadas a la dogmática romana y no a la Biblia. Pero es un primer momento, es un giro
como un giro en U, como si nos hubiéramos apartado de Cristo por siglos y siglos, y ahora empezamos a dar un giro para volver a ese Cristo bello y precioso. Y en 1906 hubo un pastor afroamericano en Los Ángeles, California, llamado William Seymour, y él tomó una decisión, y es que él ya no iba a caminar más con todo este montón de dogmas. ¿A qué me refiero? Cuando usted va a muchas iglesias cristianas y católicas también, ellos toman por dado las cosas. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que si usted ya entró a la iglesia y usted ha recibido a Cristo en su corazón, o usted ya hizo el ritual para entrar en la iglesia, usted automáticamente ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted ha sido salvado, usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, como una cosa automática. William Seymour decidió creer en lo que él veía en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál era, pastor? Pues que los apóstoles, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas. Él solamente tuvo el atrevimiento de creer que si a los apóstoles les pasó eso, eso también le podía pasar a él y a todos los que creyeran en Cristo. Tuvo un conflicto grande, todos los pastores se le vinieron encima. Usted está loco, ¿cómo va a negar usted la doctrina bíblica? El creyente lleno del Espíritu Santo, aunque no hable en lenguas, usted es un loco, usted es acá. Le dieron con todo, pero ese hombre creyó. De manera curiosa, la primera persona que habló en esas lenguas que se habían quedado como perdidas en el tiempo, en los siglos, ese mover del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu de Dios que se había quedado allá como escondida, la primera persona que la recibió fue una mujer y no él mismo. La historia cuenta que él estaba en una reunión, precisamente allá en la calle Azusa, en una casita, y que entonces él predicó sobre que el que recibía el bautismo del Espíritu Santo debía hablar en nuevas lenguas como evidencia de ese bautismo. Una mujer dijo: pastor, yo creo en lo que usted dice, póngame las manos como los apóstoles lo hacían para que yo reciba esas lenguas. El pastor William Seymour, con mucha humildad y mucha claridad, le dijo: hermana, para serle sincero, yo mismo no he recibido las lenguas. Yo estoy hablando lo que veo en la palabra de Dios y he decidido creer lo que ella dice. Mire la diferencia entre leerla, entenderla y creerla. Usted necesita leerla, entenderla y creerla, que es ahí donde se activa. La fe es el botón que prende la luz, es el interruptor del cielo, es lo que hace que las corrientes del cielo, el poder de Dios, venga a la tierra y se manifieste. La fe, toca creer lo que leemos. Esa mujer creyó y entonces le dijo: póngame las manos, pastor William. Y entonces William Seymour dijo: bueno, hermana, pues si usted cree, cogió y le puso la mano y dijo: Señor, tu palabra dice, yo te pido que le des el Espíritu Santo a esta mujer. ¡Pum! Cayó el Espíritu Santo y fue la primera mujer, pues, que se tiene ese dato, pues, donde volvió el Espíritu de Dios a ser derramado en esa forma. Empezó a orar en lenguas, bueno, fue una maravilla y ahí arrancó un avivamiento que se hizo muy famoso, llamado el avivamiento de la calle Azusa. Avivamiento poderoso, donde las personas que vivieron ese evento aseguran y atestiguan haber visto unos milagros extraordinarios. Milagros inclusive regenerativos. Por ejemplo, una persona que entró sin oreja, Dios le puso la oreja. Otro que entraba sin dedos y Dios le ponía los dedos, le sacudían los dedos a las personas. Unos milagros extraordinarios. Ahora, ahí inicia como la historia de la iglesia pentecostal moderna, por decirlo así, ¿sí? Ese avivamiento, o sea, ese volver a las bases apostólicas de los primeros siglos arranca ahí, pero inmediatamente arrancando viene una división más, ¿sí ve? Siempre está el diablo con sus doctrinas falsas y sus confusiones, haciendo que la gente se divida por cosas absurdas. Fue durante una campaña de una hermana pentecostal muy tremenda usada por Dios, que en esa campaña que duró días y días, unos hermanos aseguraron que habían entendido que no había Padre ni había Espíritu Santo, sino que solamente Jesús era el nombre de Dios, que Jesús era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nace una iglesia que hasta el día de hoy está aquí en Colombia, que se llama la Iglesia Pentecostal Unida, o los Unitarios, o los Jesús solos, como le dicen algunos. Entonces, hermano, ahí surge esa otra rama, ¿sí ven? Cuando por fin el cristianismo vuelve a tener la gloria de Dios, cuando por fin volvemos a ver la evidencia de un Dios
como el que está en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios, cuando por fin eso vuelve, de inmediato viene de nuevo la desviación, hermanos. Y así tenemos una serie de ramas que se desviaron, entre ellos los testigos de Jehová, también, que se desviaron de esa línea del cristianismo. Y así hasta que llegamos a los tiempos de hoy. Ahora, ya para concluir con esta parte histórica e ir al punto que quiero. Aquí en Colombia, bueno, yo les voy a decir, cuando yo me convertí, la iglesia cristiana era diferente a la que hay hoy en día. A nosotros se nos denominaban los evangélicos. Nosotros éramos los evangélicos y los católicos eran los católicos. Nosotros como evangélicos éramos una minoría religiosa aquí en Colombia. La iglesia cristiana, sin embargo, en esa época era una iglesia cristiana muy apegada a la escritura, muy apegada a la escritura, donde se veía el poder de Dios moviéndose. Había una doctrina muy clara, muy bonita, y los pastores eran hombres muy sencillos, que lo visitaban a uno, que estaban con uno. No habían esas iglesias tan multitudinarias todavía como las que hoy existen. Y eso hacía que los pastores tuvieran mucha cercanía con los hermanos. Con el tiempo se empezó a levantar una iglesia que empezó a decir, ya no queremos que ser más los evangélicos. Dijeron, ahora nosotros somos los cristianos, ya no más evangélicos. Esa iglesia que empezó con esas aseveraciones, una iglesia como supuestamente más moderna, más liberal, que ya no ponía atención, por ejemplo, a la vestimenta, cosa que el evangélico sí ponía cuidado a la vestimenta, que la santidad es un concepto completo, total, entonces no, ya estas iglesias no, eso no tiene nada, todo el mundo puede andar como quiera, la santidad está en el corazón, entonces empezó como un contrapunteo, y esa misma iglesia como modernizada, como más chévere, entonces introdujo en Colombia, estoy hablando yo en Colombia, entonces introdujo, por ejemplo, en la alabanza en las alabanzas el rock, al punto de llegar inclusive hasta el metal, entonces ya había metal en los altares, y luego empezaron a poner muchachas que bailaban en los altares con chicles pegados, y como no pasa nada, entonces, entonces se mete toda esa cosa, esa corriente, y son también estas iglesias las que introdujeron en Colombia lo que ha tenido tanta fama durante este tiempo y que ha traído tanto descrédito a la iglesia cristiana, que es el famoso Evangelio de la Prosperidad. Entonces, en ese Evangelio de la Prosperidad ya se cambia el discurso y el Evangelio de salvación, y que no importa lo que tengamos que sufrir aquí, con tal de ganar a Cristo, con tal de tenerlo a Él, con tal de ser fieles a Él, ese concepto se cambia y el Evangelio de la Prosperidad dice que no, que lo más importante es que por medio de Cristo podemos conseguir el éxito financiero, buen carro, y que la mejor manera de mostrar que Dios está con nosotros es que tenemos casa nueva, carro nuevo, todo último modelo, mejor dicho, oro, piedras preciosas, somos gente opulenta. Ese cambio lo trajo. Y es finalmente también todo ese mover, todo ese movimiento, el que hoy vemos metido en la política y también en el ecumenismo. Y cada vez más vemos que muchos de nuestros amados pastores, a quienes yo amo y que son mis hermanos, han perdido esa parte que tenían antes de que fuéramos el pueblo de Dios y de que sabíamos que el cristianismo no es una religión ni que somos un desprendimiento o una rama del catolicismo, sino que los católicos no eran hermanos y nosotros debíamos predicarles el verdadero evangelio para que ellos se convirtieran a Jesús. Hoy en día dicen, no, todos somos hermanos y no pasa nada. Y ya vamos en el punto, hermanos, donde vemos conglomeración de diferentes religiones, ya no solamente denominaciones, ya vamos en que se están aglutinando los musulmanes, ya empiezan a caber todos en la misma mochila, hermanos, porque el ecumenismo hace eso. El ecumenismo no solamente fusiona las diferentes ramas del cristianismo como religión, sino que fusiona las diferentes religiones del mundo. Bueno, ese ha sido un resumen de lo que es el cristianismo visto como religión. Vemos un montón de ramas, ¿verdad? Y si yo, y si yo percibo o entiendo el cristianismo como una religión, entonces yo voy a decir, ¿cierto? De que todos son cristianos, tanto los ortodoxos como los católicos, como el protestante, como el evangélico, como el bautista, como el pentecostal, sea unitario, sea trinitario, como que todo es lo mismo,
como si todo fuera de un mismo tronco, pero con diferentes ramas. Esa sería la visión eh, histórica del cristianismo. Ahora, ya vimos eso. Ahora miremos lo que dice la palabra de Dios para poder llegar a una conclusión en esta noche. Acompáñenme al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, y vamos a ver cómo es que nos hacemos cristianos. No por anexión, no porque nos anexemos a una iglesia cristiana o a una religión somos cristianos. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, amén. Tampoco somos cristianos simplemente por pertenecer a una iglesia, ¿no? Es que yo soy católico, apostólico y romano, entonces yo voy para el cielo porque yo soy católico. No, no, mis hermanos, va a ver lo que dice la Biblia, amén. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Y con esto lo que quiero es que usted tenga una visión clara de la vida cristiana y por qué es necesario que usted le predique el Evangelio a sus familiares católicos y a todo aquel que no está en el camino del Señor, que usted lo ve, que su fruto no da evidencia de una transformación del corazón. Ojo con eso. Dios no quiere que usted cambie de religión, Dios quiere cambiar del corazón. Amén. Es diferente. Dios no quiere que usted cambie de religión, sino que usted tenga un cambio de corazón. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Nos bota una perla hermosa, pero vamos a discernirla rápidamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El de Yeshua HaMashiach o Jesucristo, o sea, Jesús el ungido, el Mesías. A los que creen en su nombre les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Ojo con esta parte, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es por la voluntad del hombre que usted se hace cristiano. No es como cuando la Iglesia Católica decretaba, ahora este lugar es cristiano y todos son cristianos. Nadie es cristiano por decreto. El hombre no puede hacer a nadie cristiano. No es el hombre el que hace a otro cristiano. ¿Qué dice? Ni de voluntad de varón. No depende del varón. Usted es un predicador de la verdad, pero el que engendra a los hijos de Dios, el que genera la nueva naturaleza, el que genera el cambio del corazón, ¿quién es? Sino de Dios. Amén. Entonces, ojo con eso. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? Que todos los que recibieron a Jesús como el Señor, como el Mesías, a esos que lo han recibido de esa manera, les ha dado un poder, una potestad. ¿Cuál potestad? La de ser convertidos en hijos de Dios. ¿Significa que si yo lo recibo ya inmediatamente soy un hijo de Dios? Bueno, puede que sí, como puede que no. Vamos a mirar lo que es lo que sucede. Amén. Entonces, ¿qué significa esto de recibir a Cristo como el Señor? Entonces, ojo con eso. Cuando uno va a las iglesias cristianas, pareciera ser una doctrina fundamental en cada iglesia cristiana, hacer la oración de fe o del penitente, que es una oración donde usted le dice, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados, yo reconozco que estaba apartado de ti, pero yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. La gente lo dice con la boca. Pero es muy importante entender lo que dice Pablo en Romanos 10, 9 y 10. Él dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ojo con eso. Entonces lo que hacen los evangelistas o las personas que predican el evangelio es hacer que las personas confiesen con su boca que Jesús es el Señor, pero no entienden que si en el corazón la fe no ha nacido, de nada sirve la confesión de la boca, porque primero se cree en el corazón para ser justificados y luego la confesión de la boca es inevitable, es un resultado de la fe en el corazón. Entonces, ojo con eso. Para que yo pueda recibir a Jesús como mi Señor, yo tengo que entender lo que eso significa. ¿Qué significa esto? Normalmente en nuestra vida, cuando no tenemos a Cristo, tenemos diferentes señores. Normalmente los dueños de nuestra vida, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Otros tienen ídolos. La mujer, el esposo, los niños viven para su familia. Entonces la familia es su Dios. Yo hago todo lo que ustedes me digan. Otros tienen al fútbol como su Dios. Entonces dicen, yo hago todo lo que el fútbol me diga. Van y se matan en los estadios. O sea, se la pasan con camisetas, banderas y se la pasan dándose garrotazos. Si el equipo de ellos pierde el domingo, tienen una semana horrible. Y si el equipo de ellos gana el domingo, entonces es la mejor semana del mundo. Hay gente que tiene diferentes ídolos. Otros tienen a la religión como su ídolo.
Lo que mi religión me diga, eso es lo que yo hago. Y si la religión dice que hay que hacerle misa a los muertos, pues yo lo hago. Hasta ahí, la religión es el Señor, la familia es el Señor, el trago puede ser el Señor, el fútbol, la familia. Hay miles de señores en este mundo que nosotros los hombres los hacemos señores. ¿Cuándo viene esta potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Cuándo es que nosotros recibimos este poder? ¿Cuándo es que nosotros recibimos este impacto del Espíritu Santo para que en nosotros empiece a nacer, ojo con eso, se meta la naturaleza de Dios? Ojo con eso, para que ingrese, no es que ya nací de nuevo, no, no, no. Para que ingrese esa naturaleza de Dios, yo necesito que alguien me hable el Evangelio, o que yo lea la Biblia y que de alguna manera el Espíritu Santo me haga entender que de ahora en adelante mi vida no puede ser regida ni por mí mismo, ni por mi familia, ni por mi religión, ni por el fútbol, ni por el trago, ni por las mujeres. Que no puede ser nada de esto, mi Señor, sino que ahora Jesús, el Mesías, es el Señor de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Significa que yo voy a tener que coger de mi corazón y quitar todos estos ídolos, todos estos señores, y decir, Señor, hasta aquí he hecho la voluntad de mi familia, he hecho mi propia voluntad, he hecho la voluntad de la religión, he hecho la voluntad del fútbol, he hecho la voluntad de la economía, he hecho la voluntad de la maldad, del pecado, de la inmundicia, pero el día de hoy yo te recibo en mi corazón como el Señor, amén, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores de mi vida. Nunca más gobernaré yo. Nunca más me dejaré gobernar por nada ni por nadie. Ahora gobiérname tú, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es recibir a Jesús. Eso es creer en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús, que significa el Salvador, y Mesías, que significa el Rey Salvador o el Salvador ungido. Amén. Entonces, tenemos que aceptar al Señor en nuestra vida como el Señor. En un primer momento, haré tu voluntad. Y también como el Salvador. Necesitamos aceptar la obra de Jesús en la cruz. Aceptar el perdón de los pecados que Él nos dio por su sangre en la cruz. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que entender que ante Dios no nos vamos a poder ya nunca más acercar con una ofrenda, con una subida a Monserrata de rodillas, que ya nunca más tendremos que pagar indulgencias ni por medio del diezmo tratar de comprar el favor de Dios. Lo único que sirve delante de Dios para el perdón de tus pecados y de los míos se llama la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios. Y tú tienes que aceptar eso y no pretender más que vas a pagar por tus pecados a tu manera. No vas a... Mire, esa sola doctrina de la salvación ya saca de taco al tal purgatorio. Si no es la sangre de Cristo la que ha perdonado mis pecados y los ha limpiado y los ha borrado, ¿cómo voy a ir yo a un purgatorio a pagar por mis pecados, hermano? Y para luego sí salir, entonces hago inútil la sangre de Cristo. Es una blasfemia, una herejía de cabo a rabo. Amén. Ahora, usted ya recibió a Jesús. Sí, Él es el Señor. Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y quiero hacer tu voluntad. Pero yo le pregunto, hermano, cuando uno recién se acerca a Cristo, ¿qué tanto sabe uno cuál es la voluntad de Dios? Pues uno medio intuye, ¿no? Que hay que no volver a ir a los bares, a la tomadera de trago, dejar de mujeriar, dejar de andar en malas cosas, dejar de ver pornografía. Uno intuye muchas cosas por naturaleza, pues. Y uno dice, yo supongo que esto hay que dejarlo, ¿no? Pero mire que inmediatamente nos lleva al segundo punto que usted tiene que entender. Cuando usted reconoce esto, cuando en su corazón esto nace, este reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es su Señor, y usted lo invita a su vida como el Rey de su vida. Ya no más yo, ya no más religión, ya no más nada. Ahora será entre tú y yo. Tú dices, yo hago. Tú hablas, yo obedezco. Amén. Cuando usted dispone eso, ya el Espíritu de Dios empieza a entrar en usted para darle una nueva naturaleza. Pero esta naturaleza tiene que crecer. Acompáñeme a Juan capítulo 3 un poquito más adelante. Y en el versículo 3, desde el 3 al 6, nos van a decir el siguiente paso. Listo, ya me recibiste como Señor. ¿Qué Señor? ¿Qué hago? Lo primero que Jesús te va a decir es, tienes que nacer de nuevo. Vete rápido a bautizar en el agua.
Busca a los pastores, los siervos míos, para que te sumerjan en las aguas del arrepentimiento. O sea, tienes que sellar este arrepentimiento que has tenido aquí, lo tienes que sellar en las aguas del arrepentimiento para que nazcas a una vida nueva, hijito. Entonces mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te cuenta? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿sí ven? Necesitamos nacer de ambos bautismos, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús lo que le está diciendo a usted y a mí, y a Nicodemo, y a 2000 años de cristianos, le está diciendo es que, mijito, el problema de la salvación es un problema de naturaleza. Naturaleza. Naturaleza que no la puede cambiar la religión. Naturaleza que no te la puede cambiar la meditación. Naturaleza que no te la puede cambiar Buda, que no te la puede cambiar Mahoma, que no te la cambia el hinduismo, que no te la cambia el Papa, que no te la cambia el ídolo, ni San Crisóstomo, ni San Juan. Nada cambia la naturaleza caída, la carnalidad, la naturaleza malvada del hombre. Solamente hay un Dios todopoderoso. El que lo hizo es el que lo cambia. Por eso nacemos no de la voluntad del hombre, ni porque me dieron un diploma bautismal, ni porque me dieron un diploma de mi primera comunión, ni porque ya me dieron el carnet de ¿cómo se llama?, de membresía de mi iglesia. No, papito, no, papito. Fue porque Dios te aceptó. Y ese Dios todopoderoso te cambia el corazón. De un corazón de piedra a uno de carne. De una naturaleza carnal, diabólica y caída, a nacer de nuevo la imagen de Dios que perdimos en Edén, vuelve y nace dentro de nosotros. Y nos inscriben en un libro que es donde tiene que nosotros preocuparnos, que nos tengan inscritos. No es que el pastor ya me dio el carnet de membresía. No, es que, ¿qué es eso, hermano? Lo importante es que usted arriba en el cielo, el ángel de Dios lo coge y lo inscriba, pero en el libro de la vida, donde están inscritos los hijos de Dios. Ay, pastor, pero si yo estoy en una iglesia A, B, C, D, E, F, no importa, Dios no habla de iglesias ni de religiones, usted puede estar donde sea, pero si usted tiene una relación con Cristo real y verdadera, Él cambia su corazón, porque eso tiene su evidencia. Ahora, este nuevo corazón que Dios me da comienza a sentir diferente. Pastor, ¿yo cómo sé que he nacido de nuevo o que ya empecé el proceso para nacer de nuevo? ¿Yo cómo sé que fui engendrado por Dios? ¿Yo cómo sé que ya en mí está la nueva naturaleza, hermano? Porque usted comienza a sentir sentimientos que usted antes no tenía. Yo le voy a poner ejemplo mío. Yo era un hombre que detestaba a mi papá. Yo crecí así, todo lleno de rencor y de rabia y de odio y todo furioso. Y una noche, luego de que ya yo le había entregado mi vida al Señor, se formó una pelea en la casa, de esas que se forman en las casas. Hermanos, normalmente yo sentía rabia y yo era el primerito que estaba ahí peleando con mi papá y discutiendo. Bueno, oigan, hermanos, y esa noche yo empecé a sentir en mi corazón algo diferente por mi papá. Empecé a sentir amor, compasión, cariño. Y yo dije, Dios mío, ¿a mí qué me pasa? Entonces, hermanos, al principio, tal vez los demás no notan tanto de que el Espíritu de Dios te está dando una nueva naturaleza. Pero tú mismo te sorprendes de cómo en tu corazón comienzas a tener sentimientos diferentes a los de antes. El odio se cambia por amor, la rabia por compasión, la ira por la bondad, la rabia por la paciencia. Comienzan a surgir unos sentimientos que ya no provienen de ese hombre carnal y caído, sino que provienen del hombre nuevo, de ese Jesús, de esa imagen de Jesús que entró en ti y se empezó a formar. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva naturaleza? Vamos a hablar. ¿Qué sucede en adelante? Me toca avanzar porque no voy a alcanzar otra vez. Ya dijimos, ¿no? Lo que es nacido de la carne es carne. Pero si tú naces del Espíritu de Dios, entonces
Ahora tu naturaleza se convierte en una naturaleza ¿qué? Espiritual. Y como hombre espiritual, tus sentimientos cambian, tu visión cambia, todo comienza a cambiar. Ahora viene un proceso de crecimiento y vamos a terminar con esto. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Ahí el Señor Jesús nos va a resumir qué es el cristianismo, nos lo va a decir rapidito. Acompáñenme y ya vamos a terminar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ojo con esto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, para concluir, tú has recibido a Cristo en tu corazón como el Señor de tu vida. Ya no eres más tú el Señor de tu vida. Ahora Jesús es el Señor. Amén. Te has ido en obediencia porque Él te dijo: ve y bautízate. Te fuiste a bautizar en el agua. Y has creído también que mediante la imposición de manos, Dios te puede dar a ti el bautismo del Espíritu Santo para que nazcas también del Espíritu y puedas entender cómo ve Dios la vida, cómo ve Dios el mundo, para que las obras de Cristo se manifiesten en ti. Amén. Ahora, ¿qué pasa con la naturaleza antigua? ¿Desaparece del todo? La respuesta es no. No, porque la naturaleza caída, la naturaleza antigua está pegada a tu cuerpo. Por eso es que la salvación tendrá su perfeccionamiento total y alcanzaremos la perfección absoluta el día en que Jesús vuelva y resucitemos nosotros con cuerpos glorificados o con cuerpos semejantes a los de Él. Ese va a ser el sello de la salvación. Hasta ahí terminó. La obra de salvación queda perfeccionada en ese momento. Estando aquí en la tierra, lo que va a suceder es que tú vas a quedar con dos naturalezas. Entre más, ojo con esto, tú busques la presencia de Dios, leas la palabra en la presencia de Dios, lo adores para buscar la presencia de Dios. Entre más tú ores buscando la presencia de Dios, ya no por religión, ya no porque tus papás te lo dijeron o te lo enseñaron, sino porque tú quieres pegarte a Cristo, fundirte con Él. Eso va a hacer que la naturaleza espiritual, que la naturaleza de Jesucristo vaya creciendo en ti, creciendo en ti. Entre más esa naturaleza crece, la naturaleza carnal, o sea, el viejo hombre, ese hombre que un día fuiste sin Cristo, lleno de vicios, de maldades y de porquerías, esa naturaleza comienza a descender, a bajar, a bajar, a bajar, y la otra comienza a subir y a subir y a subir, hasta que las virtudes de Jesús se manifiestan en tu vida y aprendes a vivir en santidad. Amén. ¿Significa que no podré pecar nunca más? No. De hecho, como tienes la naturaleza todavía caída, vas a poder pecar, pero no vas a tener la mala costumbre de vivir en el pecado. O sea, se te va a hacer difícil pecar porque la naturaleza nueva de Cristo te va a jalar hacia la santidad. Y tú vas a sentir una incomodidad para pecar. Va a ser difícil pecar. Te va a costar pecar porque ahora la nueva naturaleza es como que escupe la inmundicia, la basura, la maldad, el pecado la escupe. Amén. Cuando tú no tienes la nueva naturaleza, te cuesta mucho no pecar. Siempre estás pecando a toda hora. A toda hora. Es fácil. Pero cuando tienes la nueva naturaleza, se te dificulta pecar. Esa es la visión del cristianismo. Real y verdadera. Por eso nunca se le olvide que aunque usted tenga personas en la iglesia sentadas a su lado, eso no significa que son sus hermanos necesariamente. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y que no reciben la nueva naturaleza porque no han entendido el evangelio. Y aunque están sentados allí, no son sus hermanos. Mire, yo veo personas que Dios sacó de la vida de muchos de ustedes, de las iglesias, y se manifestó que no eran verdaderos hermanos, y todavía siguen pegados a ellos, visitándolos, caminando para un lado, para el otro, yéndose a paseos, poniéndoles que me gusta en el Facebook. Ay, qué tan bonito tú, ay, qué tan chévere. Pura gente malvada, hermano. Y yo digo, pero ¿cómo alguien es tan terco de seguir en eso? Así que, hermano, nosotros no vamos a correr en este río del ecumenismo, ¿me yo? Tenga claridad en el evangelio. Tenga claridad en el evangelio. ¿Cómo reconozco yo a mi hermano, pastor?
se le ve por el arrepentimiento, porque no es que sea perfecto, pero se le nota cómo está de dispuesto para que cada cosa que Jesús le va enseñando a la persona, él quiere vivirla, él pide ayuda, le dice a los hermanos oren por mí, le dice a los pastores ayúdenme, estoy como mal en tal área, pastor, tengo mucha dificultad para dejar tal pecado. Eso se ve que la persona está creciendo, está ahí en ese proceso lindo de crecer en Cristo, que está recibiendo las enseñanzas de Jesús y está queriendo ponerlas por obra. Amén. Así que para que usted sepa si alguien es hermano o no, no se emocione y no diga, como está en la iglesia es mi hermano. No, no, no. Madure en esa parte. Dele tiempo a la gente para conocerla. Deje que muestren el fruto. Y por los frutos vamos a conocer los árboles. Amén. Así que no se me emocione. Deje que la persona esté en la iglesia 6 meses, un año, a ver qué es lo que hace. Y si es un verdadero cristiano, usted va a ver el cambio en él, en su mirada, en su forma de caminar, en su forma de actuar. Es un cambio muy tremendo en todas las áreas, porque el corazón se manifiesta en todo. Amén. Así que no somos cristianos, hermanos, por religión, ni por anexarnos a una iglesia, ni por recibir el carnet de membresía. Somos cristianos, hermanos, porque Jesús cambió nuestro corazón, porque entró en nuestra vida y nos está transformando día tras día. Amén. Vamos a orar. Espero que haya sido una enseñanza de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro tesoro, nuestra vida y nuestro todo, Señor. Gracias porque yo un día también fui una persona religiosa, que estuve en una iglesia y yo pensé que eso era ser cristiano, que era ser como bueno, como no ir a los bares, no tomar, no fumar, no decir mentiras. Yo pensé que eso era el cristianismo, Señor Jesús. Pero luego llegó el tiempo de mi humillación, donde entendí que el cristianismo no es estar en una iglesia simplemente, sino que es un encuentro contigo, es un milagro que tú haces en el corazón de uno. Yo lo recibí y evidentemente después de recibir ese impacto en mi corazón me fui a una iglesia porque es lo natural, buscar a mis hermanos para congregarme con ellos. Así que Señor, yo te pido que traigas esta claridad a nuestros corazones y oramos que tengas misericordia de nosotros y no nos dejes arrastrar por este río de ecumenismo tan fuerte que ha venido sobre la tierra y sobre Colombia. Este espíritu del error que está rampante, Señor. Te amamos mucho y quedamos en tu presencia en esta noche, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que haya sido de gran bendición esta enseñanza y bueno, nos vemos dentro de 8 días si Dios nos lo permite, ¿vale? Chao, chao y bendiciones para todos.